Muy buenas noches. Vamos a iniciar esta segunda sesión que es a manera de recuperación porque la sesión de la tarde se cortó y también hubo problemas con la grabación. Bien, vamos a eh, iniciar retomando la forma de trabajo. Después voy a dar algunas recomendaciones para realizar las actividades integradoras y después daré un breve análisis de la unidad. A lo largo de la sesión iré contestando preguntas que lleguen en tiempo real o aclarando algunas situaciones que han surgido a lo largo de la semana o que han enviado por mensajero. Eh, la forma de trabajo. Recuerda que la sesión virtual es los jueves a las 12 del día, a mediodía. En esta ocasión es una circunstancia especial, pero están planeadas para jueves a mediodía. Recuerda que la retroalimentación de las actividades ocurre dentro de las primeras 72 horas. Pero yo generalmente califico las actividades al día siguiente de que se envían, siempre y cuando sean entregadas a más tardar el viernes en la mañana. Si tú entregas las actividades sábado o domingo, es muy probable que ya sean calificadas hasta el martes, miércoles de la siguiente semana. Entonces yo te invito a que organices tu tiempo para que entregues las actividades a más tardar el viernes y que si fuera necesario corregir algo, que todavía lo hagas en el tiempo en el tiempo ordinario de esa actividad. Recuerda también que la mensajería está abierta para tratar dudas sobre el contenido, dudas sobre las actividades, situaciones especiales, si estás enfermo, si tienes algún problema. De preferencia, comunícalo con tiempo, antes de que cierre la semana, para que así yo pueda tener una lista de quienes podrían solicitar extensiones. También recuerda que las extensiones se piden a más tardar el miércoles siguiente al cierre de la semana. Es decir, que la semana 3 ya no se van a poder otorgar extensiones de la semana 1. Recuerda que también puedes reportar los problemas en plataforma como descarga o correcta visualización de los recursos. Puedes mencionarme a mí el problema y yo lo canalizaré al área correspondiente. También ten en cuenta que tienes abierta la comunicación con el tutor, con la tutora en este caso, que te ayudará a trabajar el aspecto psicopedagógico de tu avance en prepa en línea. Los mensajes se contestan en máximo 24 horas, siempre y cuando los mensajes sean entre lunes y viernes. Si tú escribes el sábado en la tarde, ya es muy poco probable que te conteste porque yo casi no me conecto los fines de semana. Quizá los sábados en la mañana, muy de mañana, pero es poco probable. Entonces, si tienes alguna duda, exprésala entre lunes y viernes, porque las dudas que llegan en domingo, bueno, pues ya no podrán ser resueltas ese día. Bien, recuerda también que el foro de la primera, segunda y tercera semana no se evalúa, pero sí tenemos que debatir sobre un tema en específico. El foro Aprendiendo, que antes, si recuerdas, antes teníamos 3 foros por semana, que era el foro de Aprendiendo Biología, donde podíamos exponer dudas, sugerencias, felicitaciones, deseos. El foro de debate, que era moderado por ustedes mismos, y el foro de clase, que era un foro que se evaluaba. Ahora tenemos el foro Aprendiendo, pero este no lo vamos a utilizar para sugerencias ni buenos deseos. El que puedes usar para esos fines es el foro social. El foro Aprendiendo lo vamos a usar esta semana para platicar sobre los aspectos que se involucran para la toma de decisiones en una
intervención médica para modificar genéticamente alguna malformación en fetos. Vamos a considerar aspectos sociales, económicos, éticos, médicos y algún otro que se te pueda ocurrir. Bien, recuerda que la participación en los foros y en la realización de las actividades tienes que cumplir con las reglas de etiqueta, revisar ortografía, redacción y procurar que tus mensajes sean cortos y sobre todo que tengan un lenguaje adecuado. La actividad integradora, el ciclo celular en mi vida cotidiana, que es la actividad 3 del módulo, tienes que realizar una historieta. En esta historieta tienes que explicar cómo ocurren y cuál es la importancia y para qué sirve las fases del ciclo celular. Para ello yo te invito a que primero retomes las fases del ciclo celular, en qué consisten, y un dibujo, si se puede, y que esa información la resumas y que tomes solo la parte más importante de cada una de las fases y que los redactes en enunciados cortos. Estos enunciados cortos son los que vas a incluir en la explicación de la historieta. Antes de realizar la historieta, analiza ¿por qué es importante este proceso en mi vida cotidiana? ¿En qué aspectos de mi vida cotidiana puedo ver, experimentar el ciclo celular? Piensa cómo se lo explicarías a un niño. Recuerda que los niños entre 7, 9 años son muy preguntones. Entonces, ¿cómo le explicarías a un niño de esa edad cómo, cuándo, por qué y para qué del ciclo celular? Una vez que tengas pensado cómo explicárselo a un niño, inventa personajes, situaciones y cómo podrías plasmar todo eso en una historieta. Antes de crear la historieta como tal en la aplicación, yo te sugiero que realices un boceto, es decir, un borrador de la historieta. Que dice, cuáles van a ser los diálogos, quién va a decir, quién va a preguntar, cómo se va a explicar, si vas a poner dibujos relacionados al ciclo celular o solo los personajes que están platicando y los globos de diálogo. Bueno, eso ya depende de tu creatividad. Y bueno, al último, crea tu historieta, que sea original y creativa, de preferencia en la aplicación Pixton. Sin embargo, han pasado algunos contratiempos con el uso de las aplicaciones. La semana pasada fue Pictochart y esta semana es Pixton. Lo que ha pasado es que a veces los vínculos tienen un error, están mal copiados y pegados o tienen problemas con la configuración de privacidad. Yo te sugiero que antes de enviar el vínculo, se lo envíes a alguna persona a la que más confianza le tengas, que no esté ocupando el mismo equipo que tú, ni celular ni computadora, y que lo abran por ti en algún otro equipo. Cuando tú intentas abrir un vínculo de alguna actividad que trabajaste en tu computadora, en tu celular, lo va a abrir de manera automática porque nuestros equipos tienen memoria, entonces se guarda automáticamente. Por eso te sugiero que se lo envíes a alguien más o que lo intentes abrir en otro equipo para que veas si el vínculo funciona. Una vez que verifiques que el vínculo funciona, puedes pegarlo en el documento en donde vas a incluir también una conclusión en la que digas la importancia del ciclo celular y cómo puedes ayudar a que el ciclo celular se lleve de manera correcta en tu organismo, eh, y los hábitos que puedes cambiar. Entonces, y, ya podrás enviar el documento. Aún así, hay algunas estudiantes que han reportado algunos inconvenientes con la aplicación Pixton. En ese caso, bueno, puedes ocupar alguna otra aplicación. Aquí te dejo algunas otras que puedes ocupar.
Si ya de plano es muy difícil, no sé, quizá tienes acceso a la computadora, pero no a internet todo el tiempo, o se te complica utilizar aplicaciones en línea, pues puedes usar algún procesador de imágenes, algún procesador de textos con el que más te acomodes y puedes crear la historieta. No hay límites para tu creatividad y para el uso de las herramientas tecnológicas que tenemos. Si se te complica hacerlo así en línea, puedes hacerlo en Word, en PowerPoint, en Paint, en Adobe Photoshop, no sé, lo que se te ocurra. Si ese es el caso, puedes incluir las imágenes en el documento que vas a subir, pero ya son situaciones muy especiales y yo te sugiero que si vas a tomar alguna de esas alternativas, antes me lo hagas saber para que yo también tenga un registro de las personas que y las razones por las que no pudieron utilizar la aplicación. Esto es con motivo de que yo haga llegar estas observaciones al aseguramiento de calidad y decir que qué tipo de inconvenientes se están presentando a la hora de utilizar estas herramientas. Bien, esto es con respecto a la actividad 1 y bueno, en la actividad 2. En este caso se nos pide hablar de mutaciones genéticas y los síndromes o enfermedades que generan. Lo vamos a retomar en un tríptico. El tríptico es un documento informativo y visual, por lo que vamos a incluir solo la información más relevante y vamos a incluir imágenes, pues tiene que ser atractivo e informativo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero vas a investigar sobre alguna enfermedad ocasionada por alguna modificación genética, por alguna mutación. Muchos están yendo por el síndrome de Down, pero hay más, hay muchísimas enfermedades o síndromes causados por alguna mutación genética. Por mencionar algunos, bueno, hay otras trisomías, como la trisomía 13, la trisomía 17, hay otras aneuploidías, que es la variación en el número, forma y cantidad de cromosomas o de genes. Por ejemplo, está el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, algunos otros con respecto a los cromosomas sexuales. También tenemos albinismo, hemofilia, progeria, síndrome de Proteus. Bueno, hay muchísimas enfermedades, fibrosis quística, muchas enfermedades autoinmunes. Bueno, tú vas a investigar, por ejemplo, hay unas que causan ceguera, está la amaurosis congénita de Leber. Bueno, hay muchísimas enfermedades. Puedes investigar la que más interesante se te haga o la más eh, a tus ojos quizá devastadora. Bueno, eso ya es cuestión de personal. Eh, yo te invito a que abras el panorama y no te vayas solo con el síndrome de Down. ¿Qué es lo que vas a investigar? Vas a hacer una descripción de la alteración genética. O sea, cómo es esa mutación y las consecuencias físicas o fisiológicas que presenta la persona que tiene esa mutación. Vas a investigar las implicaciones sociales que tienen las personas con esa mutación y vas a proponer acciones de inclusión social para esas personas. También vas a investigar qué avances científicos están relacionados con la investigación de esa enfermedad. Lo importante en esta actividad es analizar las implicaciones sociales, científicas y bioéticas. Toda esta información la vas a integrar en en un tríptico, que normalmente es un documento doblado en 3 partes. Recuerda revisar ortografía, redacción y bueno, las recomendaciones generales para las dos para las dos actividades. Asegúrate de entender las indicaciones. Si no las entiendes o si algo no te queda claro, puedes preguntar. Consulta la rúbrica también. Hay algunos
aspectos que tienes que considerar de la rúbrica. Por ejemplo, en la actividad no se te dice explícitamente que hagas un documento original. Sin embargo, en la rúbrica dice que crea un documento original, ¿no? Entonces, consulta la rúbrica, evita copiar y pegar información textual, redacta con tus propias palabras y resume. Siempre incluye las referencias de los sitios y o libros consultados, revisa ortografía y redacción y bueno, el documento atractivo lo tengo que repetir. Bien, vamos al contenido de la unidad. En esta unidad vamos a revisar todo lo relacionado con el ciclo celular, ingeniería genética y vamos a empezar a hablar de bioética. Ya vamos a empezar a relacionarlo, la biología con la sociedad y con los valores sociales. Primero tenemos que recordar que el ciclo celular y las características físicas y fisiológicas de todos los seres vivos están en el manual de instrucciones de la vida. Ese manual se encuentra en una molécula que se llama ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN es una larga cadena de nucleótidos que están alineados y que forman una doble hélice y que solo es una secuencia de 4 nucleótidos, que son guanina, citosina, adenina, timina. La forma en la que se organizan estos es lo que codifica todas las características. Es como, no sé si conoces o has escuchado hablar del código Morse, que dependiendo de cómo las secuencias de puntos y rayas va a ser la letra, pues aquí la secuencia de aminoácidos va a ser la que va a determinar cómo son física y fisiológicamente los seres vivos, cómo van a funcionar, cuándo, bueno, toda la información de cómo somos y cómo funcionamos está en el ADN, en esta larga cadena que es tan larga que para acomodarla en el núcleo de la célula tenemos que empaquetarla. Para empaquetar el ADN existe una proteína que se llama histona, que se encarga precisamente de eso, empaquetar el ADN y formar los cromosomas. En los cromosomas hay partes específicas que llevan información para alguna característica en especial. Vamos a encontrar información para el tipo de cabello, para la nariz, para el color de piel, para cómo va a funcionar el corazón, cómo va a funcionar nuestro sistema inmune, cuándo se va a reproducir la célula, cuándo se va a morir. Todo eso viene en el ADN. Cómo se van a producir las proteínas, cuáles proteínas se van a producir. Todo eso, toda esa información viene en el ADN. Para que una célula pueda tener el ADN, tiene que pasar por el ciclo celular. El ciclo celular se refiere al ciclo de vida de una célula, cómo crece, cómo se desarrolla y cómo se reproduce. Las células de nuestro cuerpo, a excepción de los óvulos y los espermatozoides, se reproducen por mitosis. Quiere decir que a partir de una célula se generan 2 células idénticas. A lo largo del ciclo celular, el ADN que está dentro de la célula se duplica y se reparte en esas células hijas. De esta manera aseguramos que todas las células tengan ese manual de instrucciones. El estudio del ciclo celular nos ha ayudado a mejorar muchos de los aspectos en nuestra vida. Es así como se genera la ingeniería genética. Bueno, ya sé cómo funcionan las células, cómo se reproducen, cómo se comporta el ADN a lo largo del ciclo celular. Bueno, entonces puedo modificarlo y puedo incluso hacer cambios en los seres vivos
para que respondan más a mis necesidades. ¿Cuáles son las necesidades básicas de los seres vivos? Bueno, pues alimento, vestido, hogar, algo que nos facilite la vida, ¿no? Actualmente se utiliza la ingeniería genética para manipular a los seres vivos a nuestra conveniencia. Por ejemplo, nosotros podemos, mediante estas técnicas de manipulación, hacer que los alimentos sean más nutritivos, que duren más tiempo sin podrirse, que sean más grandes, que sean más sabrosos, más dulces, más ácidos, que tengan más aceite, menos aceite, más proteínas, etcétera. Podemos hacer incluso que los animales tengan más músculo, que al fin y al cabo es lo que comemos, que tengan menos grasa, que sean más grandes, que coman menos. O podemos modificar el alimento que se van a comer los animales que después nos vamos a comer nosotros. Podemos también generar modificando las plantas y los animales, podemos generar sustancias, medicamentos que nos ayuden a nosotros. Pero también en la industria podemos tener organismos que puedan ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué te parece que generamos una bacteria que puede degradar el plástico? Una bacteria que pueda restaurar los suelos para que se pueda reforestar más rápido. O podemos tener árboles que crecen más rápido y que puedan asimilar más rápido el dióxido de carbono. Todo eso podemos hacer con la manipulación genética. Acuérdate que en los genes, que en el ADN, está toda la información de cómo van a funcionar y cómo van a ser los seres vivos. Obviamente esta manipulación tiene consecuencias. Imagínate que yo hago un jitomate más favorable para mí, pero que quizá pueda ser desfavorable para las abejas o para otro tipo de polinizadores o para las otras plantas que comparten el hábitat con los jitomates. ¿O qué calidad de vida le estoy dando a esas reses? De por sí no van a vivir mucho, pero ¿qué calidad de vida? ¿O de qué manera utilizo yo a los organismos para que yo pueda tener algún beneficio? Claro que, aparte de las consecuencias que pueden parecer negativas, también tenemos ventajas, y es que utilizando la ingeniería genética podemos revertir algunas condiciones genéticas. Por ejemplo, la amaurosis congénita de Leber, que es un tipo de ceguera genética, se puede tratar inyectando virus con genes funcionales para que las retinas de estas personas puedan funcionar de manera correcta y puedan recobrar la vista. Lo que pasa en este tipo de ceguera es que las personas no pueden producir bien una proteína que hace que la retina pueda reflejar la luz y podamos procesar la información de las imágenes. En algunas personas la vista se va perdiendo conforme va creciendo la persona. Lo que ocurre en esta terapia es que se inyectan virus desactivados, o sea, se les quita la enfermedad a los virus, solo se utiliza su maquinaria de reproducción, se mete dentro de la cápsula del virus una copia funcional de los genes que producen esta proteína y se espera que los virus entren a las células, dejen el ADN y que luego las células de las retinas se reproduzcan por sí solas, revirtiendo, o más bien produciendo las proteínas funcionales. En este caso, para que puedas entender más cómo funciona la terapia génica,
yo te invito a que veas un video en YouTube que se llama Genes as Medicine. Voy a compartirte el vínculo del video por el foro de novedades y por el mensajero para que puedas verlo. Pero bueno, todo esto nos deja una serie de preguntas. ¿Cuándo utilizar y cuándo no utilizar este tipo de herramientas? Y bueno, es aquí donde entra la bioética. En realidad la bioética, más que ser rama de la biología, es una rama de la filosofía que estudia la conducta humana en el campo de las ciencias biomédicas y de la salud y que plantea que las conductas se examinen a la luz de valores y principios morales. Es decir, que tenemos que hacer un análisis. ¿Qué me dicen los valores? ¿Qué me dice la ciencia? Voy a tomar en cuenta todos esos principios y puedo entonces decidir cuándo sí y cuándo no utilizar las herramientas de manipulación genética. Y eso está actualmente en mucho debate porque nos hace pensar en humanos, en fetos, en bebés, o incluso antes en óvulos, espermatozoides. Podemos utilizar la ingeniería genética. ¿Hasta qué punto podemos? ¿Hasta qué punto es conveniente? ¿No será que estaremos dirigiendo la evolución con este tipo de actitudes? Y bueno, aquí va mi segunda recomendación de la semana. Si puedes ver buscar en algún buscador de películas, alguna aplicación de películas o en YouTube, la película Gattaca, Experimento Genético, precisamente nos habla de este tema sobre la manipulación genética en humanos. Y bueno, nos ayuda a pensar en el aspecto de la bioética, cuándo sí y cuándo no utilizar estas herramientas. Conocemos mucho actualmente del ADN y del ciclo celular y cómo lo podemos manejar, pero queda la pregunta, ¿cuándo usarlo y cuándo no? Eso es una reflexión muy personal, pero pues en algún momento tenemos que tomar partido. Bien, a mí me gusta dejar en sin contestar estas preguntas, me gustaría que tú reflexiones cuándo sí y cuándo no utilizar las herramientas biotecnológicas, la ingeniería genética. Y bien, pues por mi parte es todo. Hasta luego.